Bien, vamos a explicar cómo se hace el ejercicio 1, para que tengan por lo menos una idea de cómo se hace 1. Tenemos una función por partes. Se le dice función por partes porque vemos que tenemos varias partes, ¿verdad? En este caso es una función que tiene 3 partes. La primera parte sería la función x más 2, que está en la parte donde x es menor que menos 1. La segunda parte es x cuadrado menos 4x más 3, y es para cuando x se lee entre menos 1 y 4. Y la última parte, la tercera parte, es 3 si x es mayor que 4. Entonces, lo primero que nos piden es realizar un esquema de la función e indicar su signo. Bien, cuando hablo de un esquema, hablo de analizar lo que ocurre acá. Esas son las condiciones para que cada parte de la función, esté en su dominio. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Simplemente trazar una línea. Observo los números que aparecen acá. Vemos que aparece el menos 1 y que aparece el 4. Imaginamos que esto fuera una línea, una recta numérica, ¿verdad? El menos 1 estaría por acá y el 4 estaría por aquí. Y lo que simplemente tengo que hacer es fijarme en esto. Si acá dice x menor que menos 1, significa que esta función va a estar para cuando x es menor que menos 1. O sea que tendría que ser de menos 1 para atrás. ¿Qué función va a estar en esa zona? La que me dicen acá. La función x más 2. En cambio, si x está entre menos 1 y 4, si x está entre menos 1 y 4, esta sería la zona, la función a regir en esa zona va a ser x cuadrado menos 4x más 3. X cuadrado menos 4x más 3. Y finalmente, para la zona donde los x son mayores que 4, de 4 para allá, la función va a ser 3. Bien, noten que hay momentos donde la zona la marco en forma oblicua, ¿verdad? En forma inclinada, y hay momentos donde lo marco en forma recta. Bien, cuando no tiene el signo de igual, cuando es menor estricto, va en forma inclinada. Ocurre acá y ocurre aquí donde dice x mayor que 4 estrictamente. Pero cuando tiene el signo de igual, entonces eso significa que en la zona entra en el valor menos 1 y 4. Bien, ese sería entonces el esquema de la función. Lo otro que me pedían era que realizara el dominio. Bien, indicar el dominio acá significa ver si toda la recta numérica está, ¿verdad?, cubierta por funciones, y en este caso sí. O sea, la función desde menos infinito hasta más infinito existe, hay función, está definida. Después más adelante vamos a ver algún ejemplo donde hay funciones donde no pueden haber zonas donde no esté definida, entonces ahí el dominio se recortaría. Pero en este caso vamos a decir que el dominio son todos los reales. ¿Está? Y ahí estaríamos cumpliendo con la parte A. Ahora la parte B. La parte B dice: realiza su bosquejo gráfico y escribe su signo. Bien, para poder realizar el bosquejo gráfico de esta función, me tengo que imaginar obviamente los ejes, ¿verdad? Los ejes cartesianos, los ejes coordenados, que serían el de las abscisas, el eje de las x y el eje de las y. Pero ¿qué pasa? Como es una función que está formada por 3 partes, yo voy a tener que analizar cada una de esas partes. Dijimos que esta parte entonces va hasta menos 1, o sea, es para los x menores que menos 1. Entonces, por lo tanto, voy a tener que trazar una línea acá, voy a trazar una línea punteada, para marcar la zona donde va a estar esta función. Esta función va a estar en esta zona. Después, tenemos esta función que va desde menos 1 hasta 4. Entonces lo que hacemos es marcar a la altura del 4 otra línea, para indicar entonces que esta función va a estar en esta zona, de menos 1 a 4. Y finalmente la última función va a estar de 4 en adelante. ¿Qué pasa? Como es una función que está formada por 3 funciones, voy a tener que estudiar cada una por separado. Vamos a empezar con la primera. Por ejemplo, la función que dice x más 2. Vamos a hacerlo en este sector de acá. Si yo digo que la función
es x más 2, la voy a estudiar aparte como si fuera solamente esa la función, y bueno, vemos que se trata de una función de primer grado, una función lineal. Las funciones lineales, lo que necesitan para ser graficadas son ¿qué cosa? Y son las raíces, que en este caso hay una sola porque es lineal. La raíz se encuentra igualando a 0 la función, o sea, resolviendo esta ecuación. Es una ecuación de primer grado, por lo tanto me bastaría solo con despejar, ¿verdad? Si el 2 está positivo, pasaría para allá negativo, y ahí descubro entonces que la raíz de esta función es negativo 2. Y lo otro que necesito es el corte con el eje de la y. Para hallar el corte con y de cualquier función, tengo que sustituir todos los x por 0. También se le llama esto ordenada en el origen. F de 0 en este caso sería, como es x más 2, sería 0 más 2. Y 0 más 2 es 2. Por lo tanto, esta función va a cortar al eje de la y en 2. Así que la raíz me da la información de qué cosa. La información de dónde corta la función al eje de las x. ¿Y lo corta en dónde? Al eje de las x lo corta en negativo 2. Así que si esto es menos 1, por acá estaría en negativo 2. Y la función, y el corte con y me indica la información justamente de dónde corta el eje de la y. Lo corta en 2. Bien, por lo tanto, por acá y por acá va a pasar la función que yo quiero graficar. Y por lo tanto va a ser algo así. Es una línea recta, ¿verdad? Y acá es donde viene la parte más importante, la parte donde voy a hacer una especie de recorte y pegue. Porque a mí la función o la gráfica que me interesa es esta. ¿Qué pasa? De esta función, la única zona que me interesa es la zona que está indicada acá. Es la zona que va de menos 1 para atrás. Entonces lo que vamos a hacer es trazar una línea a la altura del menos 1 y hacer como una especie de recorte, ¿verdad? Como si lo estuviera recortando con una tijera. Corto la función y el tramo que es de menos 1 para atrás es el tramo que voy a llevar a la función principal. Pero ¿qué pasa? Para hacer eso necesito saber dónde corta esta línea a la función aquí. Entonces, para poder averiguar eso, voy a tener que hacer esto, aparte. Voy a tener que hacer f de menos 1, o sea, saber cuál es la imagen de menos 1. F de menos 1, sustituyendo en esta función, sería menos 1 más 2. Y menos 1 más 2 veo que es 1. Por lo tanto, vemos que este punto de acá es 1. Entonces, ¿cuál es la parte que yo voy a llevar para allá? Es esta parte de acá. Toda esta parte hasta aquí. ¿Verdad? Así que lo que hago es marcar el menos 2, marcar el 1, proyectarlo hasta aquí, y ya sé que la función va a pasar por acá y se va a cortar aquí. Por lo tanto va a ser algo así. Cuando llegue aquí le vamos a poner una flecha, porque eso significa que la función no llega al menos 1. Me lo están indicando acá y me lo están indicando acá. X es menor que menos 1, no es menor igual. Si fuera menor igual, pondríamos aquí un punto en lugar de una flecha. Pero esas son cosas que más adelante vamos a ir detallando. Lo importante es que de esta función lo que me interesa es este sector. Y es lo que acabo de poner acá. Pasamos a la segunda función. La segunda función la vamos a hacer de este lado. La segunda función es una función de segundo grado, una función cuadrática. Hago de cuenta que la función es x cuadrado menos 4x más 3. O sea, voy a estudiarla como si la función fuera solamente eso. ¿Qué necesito de una función cuadrática? Bueno, primero las raíces. Para hallar las raíces de esta función, hacemos lo mismo que hicimos acá. O sea, primero tengo que plantear la función igual a 0. Pero ¿qué pasa? Hoy era una función de primer grado. Se podría despejar. Esta es una función de segundo grado, una ecuación, perdón, de segundo grado. Y por lo tanto, la única forma de resolverla, al tener incluso todas las partes, es aplicando la fórmula de Bhaskara. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, primero reconocer las partes de esta ecuación. ¿Qué partes tiene? Y bueno, veo que A, el coeficiente de x al cuadrado,
no hay nada acá, por lo tanto es 1. B, el coeficiente de x es negativo 4. Y C, sería lo que se llama término independiente, es 3. Recordamos que la fórmula de Bhaskara entonces es así, ¿verdad? X es igual a todo esto. Estamos hablando de el opuesto de b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Bien, por lo tanto x es igual a el opuesto de b. El opuesto de b, el signo contrario, es 4. Después viene más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c. Dijimos que b es menos 4, que a es 1 y que c es 3. Todo esto sobre 2 por a. A es 1. Bien. Si hacemos las cuentas, vemos que acá abajo me da 2, porque es 2 por 1. Y si hacemos esto en la calculadora, ¿verdad? Todo lo podemos escribir todos juntos sin la raíz, obviamente. Vamos a ver que eso nos da 4 también. Por lo tanto, acá me quedaría la raíz de 4. La raíz de 4 es 2. Así que esto sería, abriendo los dos caminos por haber el más menos acá. 4 más 2 dividido 2 y 4 menos 2 dividido 2. 4 más 2. 4 más 2 es 6. Dividido 2 me da 3. Y 4 menos 2 es 2. Dividido 2 es 1. Por lo tanto, esta función tiene como raíces al 3 y al 1. Bien. Encontramos las raíces. ¿Qué otra cosa necesito? Como es una función cuadrática, también preciso hallar el corte con el eje de la sí. O sea, tengo que plantear f de 0. Vieron que la idea no cambia lo que hicimos acá. Se sustituye la x por 0. La x es la función. Acá la función es esta. Por lo tanto, lo que voy a tener que escribir acá sería 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 3. Cambio los x, todos los x por 0. Operamos todo eso y vemos que nos da 3. Bien, ¿qué otra cosa preciso? Además de las raíces y el corte con y, voy a precisar el vértice. Se trata de una función de segundo grado. Las funciones de segundo grado tienen vértice. Eso no se lo puede calcular acá porque las funciones lineales no tienen vértice, ¿verdad? Las cuadráticas sí por ser una parábola. Bien, el vértice tiene dos fórmulas también. Tiene la fórmula del x y la fórmula del y. Para hallar el x, tengo que hacer lo siguiente. El opuesto de b sobre 2 por a. Muy similar a la fórmula de Bhaskara, nada más que no va a la raíz cuadrada. Y bueno, el opuesto de b, ¿qué es? El opuesto de b es 4 sobre 2 por a, que es 1. Como 2 por 1 es 2, 4 dividido 2 es 2. Bien, ahora necesito hallar la coordenada y del vértice. La coordenada y del vértice también tiene una fórmula, que es hacer la imagen de la coordenada x del vértice que recién encontré. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? F de 2. Y acá se hace algo muy similar a lo que hicimos aquí. Para encontrar el corte con y, cambiamos las x por ¿quién? Por 0. Todas las x se cambiaron por 0. Bueno, en este caso quiero hacer la imagen de 2. La imagen de 2 es lo mismo, pero en lugar de 0 va a ir el 2. O sea que en lugar de las x va a ir el 2, y por lo tanto lo que tengo que escribir acá es 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3. Bien, si hacemos la operación de eso, ¿qué nos da? 4 y 3 son 7, y esto es menos 8, por lo tanto me da menos 1. Bien, acabo de descubrir entonces que estas dos conclusiones, el vértice de esta función tiene como coordenadas 2, menos 1. El 2 sería entonces para las x y el menos 1 sería para las y. Bien, con todos esos datos, ¿qué tengo que hacer? La gráfica de esa función. Bien, veamos. ¿Cómo hacemos esa gráfica? Vamos a borrar acá, porque esto ya no lo precisamos.
vamos a tratar de hacer la gráfica de esa función cuadrática. Tenemos el eje de las x, el eje de las y. Y bueno, primero veo que tenemos como raíces al 1 y al 3. Ustedes vieron que acá siempre decía x es igual, o sea, estos valores van a ir en el eje de las x. El 1, entonces sí, el 3. Esas son raíces y por lo tanto la función va a pasar por acá y por acá. Después tenemos el corte con y, que va a ir obviamente en el eje de las y. El corte con y es en 3 también, 3 positivo, pero en el eje de las y. 1, 2, 3. La función va a pasar por acá, por acá, por acá y por acá. Y por último tenemos el vértice. Esto que está aquí. El vértice es 2 menos 1. 2 es para las x y el menos 1 es para las y. Voy a ubicarlo por acá y lo que hago es proyectar. Donde se encuentren, ahí va a estar la ubicación del vértice. O sea, también por ahí va a pasar la función. Y bueno, como esto se trata de una parábola, simplemente la graficamos, ¿verdad? Me va a quedar algo así y así. Del vértice para este lado, del vértice hacia allá. Tenemos la función, pero ¿qué pasa? Una vez más estamos ante este tema. Esta función solo va a estar en esta zona, en la zona que va de menos 1 a 4. De menos 1 a 4. Entonces, voy a recortar en esos dos lugares, ¿verdad? Vamos a poner este 3 por acá, para que no nos moleste. Y menos 1 y 4. Nuevamente hago el proceso de, decíamos hoy, recorte. Estamos recortando esta función en esas dos líneas. ¿Y qué pasa? Voy a necesitar saber dónde cortó esa línea, dónde cortó a la función acá y dónde la cortó acá, ¿verdad? Entonces voy a precisar hacer dos cosas. La imagen de menos 1 y la imagen de 4. Bien. La imagen de menos 1. No olvido que estoy trabajando con esta función. X cuadrado menos 4x más 3. O sea que, así como acá se sustituyó por 2, ¿verdad? Las x se cambiaron por el 2. Acá voy a cambiar las x por menos 1 y por 4. La imagen es sustituir y operar. X al cuadrado menos 4x más 3. Así que esto sería x al cuadrado menos 4x más 3. X al cuadrado menos 4x más 3. Todo por menos 1, todo por 4. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos da. Si metemos todo esto en la máquina o lo resolvemos mentalmente, ¿verdad? Menos 1 al cuadrado es 1. Esto es 4. 1 más 4 son 5. Más 3 son 8. Así que este valor de acá es 8. Mientras que este otro sería 4 al cuadrado 16. Menos 4 por 4 es 16 otra vez, lo que me da 0. Más 3 es 3. Bueno, el dibujo no me ayudó mucho, ¿verdad? Vamos a arreglarlo porque si esto me da 3 no puede quedar acá arriba. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a borrar un poquito acá. Acá lo que podemos observar entonces es que esta línea, esta curva, se abre un poco más así, ¿verdad? Y este recorte efectivamente va a estar a la altura del mismo 3 que está acá, que es una casualidad, no tenía por qué haber dado lo mismo que el corte. Entonces, ¿qué es lo que preciso de esta función? Que insisto, viene desde aquí, ¿verdad? Pasa por todo esto y se va para allá. Pero lo único que yo preciso es la zona que va de menos 1 a 4. La zona que va de menos 1 a 4 porque es donde rige esa función. De menos 1 a 4. De menos 1 a 4. O sea que lo que me interesa es, cuando la función arranca acá, pasa por todo esto, ¿verdad? Y termina aquí. Todos esos valores los voy a necesitar allá. Así que vamos a tener que ubicar. Ya teníamos al menos 1. Bien. Voy a precisar al menos 3. Voy a tener que cambiar un poco la escala acá porque
O sea, vamos a imaginar que por acá estaría el 8, perdón, y que más o menos por acá está el 3. ¿Verdad? Bueno, por aquí estaría entonces el 1, el 2 y el 3. Al 2 le corresponde el menos 1. Entonces la función va a pasar por las raíces, por el vértice, por el corticón y. Acá va a llegar al 8, vamos a ubicarlo. Así que la función va a ser algo así. Arranca de acá, pasa por el 3, pasa por el 1. Parece una recta, pero en realidad es una curva. Está haciendo así, aquí llega el vértice, empieza a subir. ¿Y a dónde va a ir a parar? Nuevamente al 3. Y va a ser algo así. ¿Verdad? Como la función abarca el menos 1 y el 4, porque están incluidos, tienen el igual, entonces acá vamos a poner un punto y acá un punto, no flecha como en este caso. Vean entonces que la parte de la función que me interesaba fue lo que se graficó acá. Bien, por último tenemos esta función, la función más simple de todas, que es la función constante. Si la función es simplemente un número, entonces la gráfica de esa función, no necesitamos calcular nada acá, es ¿qué cosa? Es una línea a la altura de ese número, a la altura de 3. O sea que a la altura de 3, la función es una línea horizontal. Y nuevamente, ¿qué pasa? Me interesa solamente de 4 para allá, de 4 para adelante. O sea que la parte de la función que me va a interesar es esta. Y bueno, entonces lo que tengo que hacer es simplemente dibujar esa línea horizontal a la altura del 3, que ya lo tenemos marcado acá. O sea, casualmente arranca de donde terminó la otra, o sea que quedaría algo horizontal así. ¿Verdad? Y bueno, ahí tenemos entonces el bosquejo gráfico de la función, de esta función, una función por parte. Lo otro que pedía también era el signo. Bueno, ese signo lo vamos a hacer acá abajo. Ese signo vamos a aprovechar de hacerlo ya que tenemos la gráfica. El signo de la función f. Tendríamos que hacer lo siguiente. Primero, ¿qué necesito para este signo? Sí o sí, las raíces. O sea, cada vez que la función corta el eje de las x. Y vemos que la función, esto que está en rojo, corta el eje de las x en menos 2, en 1 y en 3. Así que lo corta en, vamos a ponerlo así, en menos 2, en 1 y en 3. Si son raíces, llevan un 0 arriba. Y bueno, ahí simplemente me basta con saber cuando la función está por encima del eje o por debajo. ¿Recuerdan aquello que habíamos hablado de que si yo me imagino que esto es agua, ¿verdad? Si esta es la línea, la superficie del agua, cuando la función está sumergida es negativa y cuando está por encima del agua, o sea, está en el aire, digamos, es positiva. Vemos que acá está sumergida la función, por lo tanto en esa zona es negativa. Aquí emerge, sale para arriba, sale para afuera del agua, digamos, así que en esta zona es positiva. De este otro lado, de menos 1 hasta 1, también sigue siendo positiva. En esta zona de 1 a 3 se sumerge, por lo tanto es negativa. Y de 3 para allá vemos que la función siempre está por encima del eje, por lo tanto es positiva. La cantidad de signos que ponemos acá no importa, ¿verdad? Lo importante es indicar que esta zona es negativa, que esta zona es positiva, negativa y positiva. Y ese sería el signo de la función. Bien, espero que hayan entendido, si no hacen preguntas y yo en la medida que pueda les voy a ir mandando ejercicios similares